Dele gracias y dígale: Señor, aquí estoy. Dele gracias porque su palabra hoy está en nosotros. Levántele sus manos a Dios y dígale: Señor, hoy te doy gracias por este día tan especial. Hoy te doy gracias, Señor, porque una semana de abril está finalizando hoy. Hoy es el último día. Hoy es el día de reposo. Hoy es el día que tú descansaste, Señor. Y te doy gracias. Y te doy gracias, Señor, porque esta semana, independientemente de todas las situaciones que hayamos vivido, tu mano poderosa ha estado en nosotros. Te doy gracias, Señor, porque también sé que tu misericordia y tu amor me han acompañado. Te doy gracias, Señor, porque tu fidelidad se ha mostrado en mí. Gracias, Señor. Y ahora te pido para que tu palabra sea en mí, Señor, que abras mis oídos, que abras mi corazón para que tu palabra sea grabada en él, para poder yo ponerlo por obra, para yo poder guardarlo y así estar delante de ti, guardar tus mandamientos, estatutos, normas y preceptos, para que yo pueda entonces hacer conforme como está escrito en ese libro de la ley, para que todo me vaya bien, para que todo me salga como tú quieres, Señor. Gracias, Padre, porque tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana, Viñedo de Amor. Bueno, y hoy estamos hablando de esa palabra del Señor, donde durante toda esta semana hemos hablado de unos requisitos para caminar en santidad. Ese requisito que necesitamos para alejar el pecado de nuestra vida. Ese requisito que necesitamos para poder agradar a nuestro buen Dios. A ese Dios que es maravilloso, a ese Dios que nos da todo, a ese Dios que nos lo provee en todo. Y como le decíamos ahora, dándole gracias porque independientemente de nuestras situaciones, independientemente de lo que vivimos, independientemente de cómo estamos, independientemente de las adversidades que hemos presentado durante esta semana, durante este tiempo, hemos visto su mano poderosa. Y eso no lo podemos negar. Que cada uno de nosotros ha visto un milagro en nuestra vida. Cada uno ha visto cosas importantes, cosas que para nosotros son imposibles, indescriptibles, porque no lo sabemos ni siquiera cómo lo podemos plasmar para dar ese testimonio. Entonces el día de hoy vamos a ver ese cuarto requisito. Y el cuarto requisito para yo estar en esa santidad con Dios es mi santidad, mi comunión con Dios. Cuarto requisito para estar en santidad es mi comunión con Dios. Y aquí le quiero hacer un recorderis. El libro de Tesalonicenses, primer libro, 5:23, él nos habla de algo. Dice su palabra en este libro lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está hablando allí de algo muy importante, y es nuestra condición o nuestra creación. Nosotros somos creados como seres tridimensionales: espíritu, alma y cuerpo. Y eso es como para recordarles un poco y darle a conocer a aquellos que no han estudiado de pronto las dimensiones del ser.
El hombre se divide en tres grandes áreas. Un área espiritual, un área emocional o psicológica, que se le conoce como alma, y un área física, el cuerpo. El área espiritual me relaciona con Dios. Ahí tengo comunión con Dios. Los que no han recibido a Cristo, que no es el caso de nosotros, ellos no tienen comunión con Dios porque esa parte del espíritu está muerta. No hay esa relación y acercamiento con Dios. Yo no puedo discernir lo que me habla Dios. Porque solamente a través del Espíritu Santo Él le da vida al área espiritual. Y en el área espiritual entonces yo me encuentro con tres funciones. En la intuición, la conciencia y la comunión. La intuición me permite entonces discernir todo lo que Dios me habla a través de su palabra. Dice la palabra del Señor que para los que son naturales, las cosas de Dios son locura, para los del mundo son locura. ¿Por qué? Porque no las pueden discernir espiritualmente. Entonces, por eso es que muchas personas se van a burlar de usted porque es cristiano. Muchas personas lo van a ofender porque ellos no pueden discernir lo que es la palabra de Dios. Porque lo que es del Espíritu se discierne a través del Espíritu. Mas los que andan en la carne, los que no son cristianos, ellos ¿cómo lo disciernen? A través de la carne. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Eso le dice el Señor a Nicodemo. Es necesario nacer en Espíritu y nacer ¿en qué? En agua. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo para que tengamos una referencia de lo que le estoy diciendo en el libro de Gálatas. Dice así su palabra, capítulo 5, versículo de 16 en adelante, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, cuando vemos lo que nos habla el apóstol Pablo, nos está diciendo, mire, usted es necesario que usted ande en el Espíritu. No satisfaga usted esos deseos carnales, porque esos solamente se pueden satisfacer a través de la carne. Y usted ya no anda en la carne. Usted ya anda ¿en qué? En el Espíritu. Entonces, cuando podemos ver lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, yo tengo comunión con el Señor, que es el cuarto punto que estamos viendo hoy. La comunión íntima con Dios la tengo que tener a través del Espíritu. Y eso es lo que le enseñó el Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Sí? Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Lo que es de la carne, carne es. Usted y yo ya no somos de la carne. Nosotros ya no nos complacemos en la carne. Nosotros ya no nos complacemos en los deleites del pecado. Nosotros cambiamos nuestra forma de hablar. Nosotros quitamos las palabras soeces, las palabras maldicientes. Nosotros quitamos las palabras que hieren. Nosotros quitamos la altivez del corazón, el orgullo y la prepotencia. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en la carne, ya vivimos en el Espíritu y ya me llenó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces viene, como dice el Evangelio de San Juan, y me convence de que yo estoy pecando y me hace volver al camino correcto. Eso es vivir en la santidad, es vivir en esa comunión íntima con Dios. Y eso me hace santo. Que yo pueda entonces vivir en plenitud esa cercanía con el Espíritu de Dios. Que yo tenga esa. Recuerde que el Espíritu Santo, nosotros no sabemos pedir como conviene cuando oramos.
Nosotros pedimos a nuestra manera, nosotros pedimos de la forma que no es, pero el Espíritu Santo que está, como está en nosotros, el Espíritu Santo sí sabe pedir como conviene. Él acomoda su oración, Él acomoda esa rogativa que usted está haciendo y la presenta delante del Padre, pero ya de una forma diferente a lo que yo hablo, a lo que yo expreso, a lo que yo deseo terrenalmente. El Espíritu Santo lo presenta para que sea adecuado delante de Dios. Por eso mi oración es escuchada. ¿Pero es por qué? Porque estamos caminando en comunión íntima con Dios. Comunión íntima a través del Espíritu Santo. Comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa comunión íntima con Él es porque yo me he identificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y ahí empezamos entonces a disfrutar de una vida con sentido y con felicidad. Y eso es lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 10, en la parte B. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Yo ya no voy a vivir entonces en escasez, en dolor, en tristeza. Yo ya no voy a vivir entonces en angustia. Y no porque estas situaciones no me pasen, no. Lo que pasa es que el Espíritu, ¿qué hace? Me fortalece para que en el momento, para cuando pase ese momento de dificultad, yo esté fortalecido en el Espíritu de Dios. Ahí es donde Él dice, yo te tomo con la diestra de mi justicia. Puede ser que hoy cada uno de nosotros esté pasando procesos diferentes. Un ejemplo es la pérdida de un ser querido. Y viene un duelo, viene un momento donde uno ya siente la ausencia, pero Dios viene y me fortalece. Y entonces esa comunión con Dios me lleva a que yo pueda vencer ese obstáculo. Yo ya no me quedé allí. Y cuando miro hacia atrás digo, ¿cómo pasé eso? ¿Cómo pude entonces suplir esa necesidad que yo tenía allá? Pues porque usted está en el Espíritu con Dios. Porque usted camina con Dios. Entonces la intuición es la que me lleva a comprender y a entender, a discernir lo que Dios me está hablando. Pero viene la conciencia. Resulta que la conciencia es la función que me hace discernir entre lo bueno y lo malo. El apóstol Pablo dice que todo lo puedo, pero que no todo me conviene. ¿Sí? Que todo lo puedo, pero no me dejaré llevar de ninguna cosa. Porque en esta vida, Dios no nos ha limitado a nada. Dios nos ha dado libre albedrío. Dios nos ha dado la potestad de elegir, nos dio voluntad. Y yo puedo hacer lo que yo deseo. Pero también me ha dado en mi espíritu, cuando está conectado con Dios, cuando ya lo ha llenado el Espíritu Santo, cuando he recibido a Cristo, que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Que yo sepa entonces cuándo me puedo equivocar. Y el Espíritu Santo está para rearguidir en eso. Cuando usted va a cometer un pecado, entonces el Espíritu Santo le hace entender, le dice, estás actuando mal. Y eso se llama conciencia. Conciencia. Eso se llama entonces que nosotros podemos discernir el error que vamos a cometer. Y yo ya no me aparto. Y para poder vivir en la santidad, entonces, esa conciencia que se activa cada que yo voy a hacer algo malo, yo le preste atención. Porque es el Espíritu de Dios que me está diciendo. Y a usted
pregúnteselo ahí si usted no le ha pasado. Cuando usted andaba en los delitos del pecado, cuando usted hacía todo conforme a lo que usted quería, entonces no había ningún problema, porque usted no tenía esa noción de que estaba actuando mal. Y usted mentía. Y usted decía mentiras y eso era normal. Normalito en que usted le mintiera en el trabajo, que usted mintiera en su familia, que usted mintiera a sus amigos. Eso era normal. Es que son mentiras. Es una pequeña mentirita. Pero usted mentía. Y eso no pasaba nada en usted. Pero hoy, después de que usted recibió a Cristo, que el Espíritu Santo llenó el área espiritual, ya cuando usted miente, usted se siente mal. Y entonces usted como que no se halla. Y usted empieza a pensar, ay, pero yo por qué tenía que mentir, yo por qué no dije la verdad. Si mentir no está bien. Porque el Espíritu Santo te lleva a eso. Y esa es la conciencia, el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y ahí es donde entonces yo tengo que ir a reconocer delante de Dios y decirle, Señor, tengo una gran situación. Y es que en mi boca hay mentira. Y cuando usted va al libro de San Juan capítulo 8, versículo 44, él dice que el padre de la mentira es el diablo, porque él es mentiroso, porque él vino para matar, para destruir, porque él es el padre de la mentira y de eso se alimenta. Entonces cuando usted y yo como hijos de Dios mentimos, cambiamos nuestro padre. Cambiamos nuestro Padre Dios que vino a crear, a formar, a hacer de nosotros personas diferentes por un Padre que vino a destruir, que se llama diablo. A destruir, a destrozar. Y ahí ya no estoy en santidad, cuando miento. Que la mentira es grande, es mentira. Que la mentira es pequeña, es mentira. Ambas provienen de la misma fuente, de la enemistad con Dios. De que el diablo entonces me está haciendo mentir. Y eso es conciencia. Y la tercera es la comunión. La comunión, ¿qué me dice? La comunión entonces es esa intimidad que yo tengo con Dios. Eso es comunión. Algún día en los seminarios de Semana Santa yo les decía, una cosa es relación y otra cosa es comunión. Yo puedo tener una esposa y tengo una relación. Porque mi esposa, por ejemplo, vive en Estados Unidos, yo vivo en Colombia. Ahí hay una relación, tenemos una relación de matrimonio, somos esposos, pero no hay intimidad. No hay una comunión entre ella y yo. Lo mismo pasa cuando yo tengo una relación con Dios, ¿sí? Mi comunión con Dios es que yo no oro, yo no ayuno, yo no vigilo, yo no leo la palabra de Dios, yo no hago mi devocional diario. Cuando entonces yo no escudriño esa palabra del Señor, ya ahí no hay comunión, hay relación, soy hijo de Dios, eso nadie me lo va a poder quitar. Pero no hay una comunión. Comunión es que entonces, por ejemplo, entre un par de esposos, ellos hablen, se cuenten las cosas, tengan una intimidad física, que cada uno sepa los secretos del otro, que cada uno conozca sus situaciones, en qué le puedo ayudar, venga, unámonos para que podamos hacer tal cosa. Eso es una intimidad. Y Pablo muy bien lo hace cuando hace la analogía del matrimonio en el libro de Romanos. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que comprender. Que para poder vivir en comunión con Dios, tengo que tener la intuición atenta a escuchar la voz de Dios. Mi conciencia atenta a discernir entre lo bueno y lo malo. Y la comunión es mi intimidad con Dios. Que yo le busque, que yo lea su palabra,
que yo le hable todos los días, que yo esté delante de su presencia. Allí voy a tener esa comunión con Dios. Y eso es santidad. Hacerme santo. Dice la palabra de Dios en Levíticos 27. Santificados, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Entonces la santidad proviene de esa intimidad que todos los días tengo con mi Padre, donde escucho su voz por medio de su palabra. Y como todo buen padre, siempre quiere que estemos bien, llenos de toda bendición. Y el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si usted y yo no tenemos comunión con Dios, nada podremos hacer. No podemos vivir nuestra santidad. Les voy a invitar entonces que oremos en esta mañana y le demos gracias al Señor. Amado Padre y Señor mío, hoy quiero darte gracias en este momento. Señor, hoy quiero pedirte para que me enseñes a tener intimidad contigo. Y pídale usted ahí donde usted está, para que esa intimidad con Dios se renueve. Y si a usted se le ha olvidado buscar a Dios por los afanes de la vida, dígale: Señor, hoy quiero encontrarme contigo. Hoy quiero estar delante de tu presencia. Hoy quiero volver a vivir y a experimentar esa intimidad, esa relación contigo, Señor. Enséñame a escudriñar tus palabras. Enséñame a escudriñar tus escrituras, porque ellas me hablan de ti, Señor. Porque ahí está el secreto de vivir en comunión contigo, de vivir en santidad, de poder caminar delante de ti. Porque me pongo angustiado si no te encuentro, Señor. Porque mi alma desfallece si no estoy delante de ti. Dígale: Señor, hoy quiero ir a ese momento, Señor. Cuán grandes son tus obras y cuán grandes son tus maravillas, Señor. Por eso delante de ti estamos, Señor. Y delante de ti nos quedamos en esta mañana, Señor, en esta tarde para otros países. Y dele gracias al Señor y levante sus manos y diga: Señor, hoy te pido para que tú, Señor, decretes sobre nosotros la bendición. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, que es sobreabundante, rica en todo, Señor, porque ella no añade tristeza, sino que enriquece. Y que la verdad de Dios, que es sobrenatural en cada uno de nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, hoy sea para bien de cada uno. En el precioso nombre de nuestro Señor, amén y amén. Bueno, familia, también les quiero invitar el día de hoy a nuestras reuniones. Recuerden que a las 9:30 tenemos nuestra reunión de niños, Vida de Niños, 9:30 AM, presencial en Yotoco, el resto de las ciudades, entonces lo hacemos virtual. A las 3:30 tenemos nuestra vida de jóvenes, a las 6 de la tarde vida de familia en Yotoco y para Colombia, y a las 8 de la noche para Europa. Esperamos a todos los de Europa a las 8 de la noche conectados en nuestra reunión de hoy. Bueno, un abrazo, que Dios les bendiga rica y abundantemente.